El amor, un misterio tan antiguo como la humanidad misma. Se ha escrito sobre él en incontables poemas, ha sido diseccionado por filósofos y convertido en el centro de mitos y leyendas. Muchos creen que surge de la atracción física, la inteligencia o el destino. Se siente mágico, como un impulso incontrolable. Pero, ¿es realmente una fuerza inexplicable o hay una razón más profunda que dicta a quién amamos y por qué? Carl Jung, el célebre psicoanalista, tenía una teoría inquietante. El amor no es fortuito, sino un reflejo de nuestro mundo interior, un mecanismo de proyección inconsciente que revela más sobre nosotros mismos que sobre la persona que amamos. Hoy exploraremos este enigma a través de una historia que puede cambiar la forma en que ves el amor para siempre. El amor, más que un simple lazo emocional o un deseo de conexión, es un reflejo de nuestro propio ser. No amamos al otro por lo que es en esencia, sino por lo que representa para nosotros. Carl Jung describía el amor como un proceso de proyección. Lo que no comprendemos de nosotros mismos, lo buscamos en los demás. Es por eso que algunas relaciones se sienten como un fuego ardiente, mientras que otras parecen desvanecerse con el tiempo. Existen dos fuerzas fundamentales que llevan a alguien a enamorarse: el deseo de llenar un vacío. Cuando una persona siente que algo le falta, seguridad, confianza, propósito, compañía, busca en otro aquello que le haga sentir completo. Este tipo de amor nace de la carencia y con frecuencia se convierte en dependencia, el reconocimiento de uno mismo en el otro. En este caso, el amor no surge de la necesidad, sino del reflejo. No es un intento de completar algo ausente, sino de identificarse en el otro de una manera genuina y profunda. Pero, ¿qué sucede cuando alguien que busca llenar un vacío descubre que el amor no es suficiente para sanarlo? ¿Cuándo la persona que parecía la clave para la felicidad deja de serlo? Aquí es donde muchas relaciones fracasan. El amor basado en la carencia es efímero, porque cuando la persona deja de sentirse vacía, la atracción inicial desaparece. Lo que alguna vez parecía amor eterno se transforma en indiferencia o insatisfacción. Y es que no se puede llenar un vacío interno con algo externo. Aquel que comprende esto, que entiende que el amor es un reflejo de su propia esencia y no un salvavidas emocional, es quien verdaderamente descubre su significado. En una tierra lejana, más allá de los caminos transitados por los hombres comunes, vivía un hombre al que llamaban el caminante silencioso. Nadie sabía de dónde venía ni hacia dónde iba. Se decía que poseía un conocimiento profundo sobre la vida y que, aunque nunca buscó el amor, lo comprendía mejor que aquellos que lo perseguían con desesperación. Una tarde, bajo la sombra de un viejo árbol, el caminante descansaba en calma cuando un viajero se acercó. Su rostro estaba marcado por el dolor de innumerables desamores. Sus ojos hablaban de promesas rotas y esperanzas desvanecidas. «Maestro», susurró el viajero, con la voz cargada de tristeza. ¿Por qué las personas se enamoran de unas y no de otras? ¿Por qué siempre pierdo a quienes amo? El caminante lo observó con serenidad. No respondió de inmediato. En cambio, tomó un pequeño cuenco de agua cristalina que llevaba consigo y lo sostuvo frente al viajero. «Mira el agua», dijo con voz pausada, «y dime qué ves». El viajero se inclinó y, tras un momento de contemplación, respondió: «Mi propio reflejo». El caminante esbozó una leve sonrisa y continuó: «Ahora imagina que el agua estuviera turbia. ¿Qué verías?». El viajero frunció el ceño, intentando entender el significado de la pregunta. «No vería nada, solo distorsión». El caminante asintió, satisfecho con la respuesta. «Así es el amor». El viajero lo miró con confusión. «¿Qué quieres decir?». El caminante extendió el cuenco hacia él. «Cuando alguien te ama, no está viendo realmente quién eres, se está viendo a sí mismo reflejado en ti».
El viajero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si el agua está clara, continuó el caminante, el reflejo es nítido. Si su interior está en calma, su amor es genuino. Pero si el agua está turbia, si su interior está lleno de miedos y carencias, entonces lo que proyecta en ti no es amor verdadero, sino una imagen distorsionada de sus deseos y temores. El viajero permaneció en silencio, dejando que las palabras calaran en su mente. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si el amor que había experimentado en su vida era real o solo el eco de las heridas emocionales de quienes lo habían amado. El amor no se da, se refleja, y con esa verdad, el viajero comprendió que el amor no es cuestión de suerte o destino. Es un espejo que revela el estado interno de quien lo siente. El viajero, con la inquietud de comprender más sobre el amor, siguió su camino hasta llegar a un pueblo donde la vida parecía transcurrir con calma. Allí, entre sus calles empedradas y casas de madera, encontró a una mujer cuya presencia no pasaba desapercibida. Era hermosa, con una inteligencia brillante y una voz que hipnotizaba a quienes la escuchaban. Muchos la admiraban, muchos la deseaban, y muchos le habían jurado amor eterno. Sin embargo, en su mirada había un peso invisible, una tristeza que ni los halagos ni las promesas podían disipar. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un río, la mujer dejó escapar un suspiro profundo, uno que parecía contener años de desilusiones. ¿Por qué las personas dicen que me aman, pero sigo sintiéndome sola?, preguntó con un tono de melancolía. El viajero, recordando las palabras del caminante, la observó por un instante antes de responder. Tal vez te aman, no por quién eres realmente, sino por lo que representas para ellos. Ella frunció el ceño, intrigada. ¿Qué significa eso? El viajero miró el reflejo del agua y luego volvió la vista hacia ella. Significa que el amor que recibes no siempre es amor genuino. A veces, las personas no se enamoran de ti, sino de la imagen que construyen en su mente. Te idealizan, te convierten en el símbolo de algo que ellos anhelan. Pero cuando la ilusión desaparece, el amor también lo hace. Ella sintió un escalofrío recorrer su piel. Era una verdad que nunca había considerado, pero que, en lo más profundo, tenía sentido. Volvió la vista al río, observando su propio reflejo en el agua cristalina, y en ese instante lo comprendió. Había pasado su vida buscando en los demás el amor que no sabía darse a sí misma. Toda su vida había creído que el amor era absoluto, puro, inquebrantable. Pensaba que cuando alguien le decía, «te amo», esas palabras nacían de lo más profundo del alma, que eran una promesa sólida y eterna. Pero ahora comenzaba a cuestionarlo. Entonces, el amor que he recibido nunca fue real, susurró, con un nudo en la garganta. El viajero negó suavemente con la cabeza. Fue real para ellos, pero no en la forma en que lo crees. Te amaban, sí, pero no por quién eres, sino por lo que representabas en sus vidas. ¿Qué representaba? Belleza, confianza, seguridad, admiración. En ti veían lo que les faltaba, lo que ansiaban poseer, lo que querían absorber para llenar sus propios vacíos. Ella sintió un peso en el pecho, como si de repente todas sus relaciones pasadas cobraran un nuevo significado. Las miradas de deseo, las promesas de amor, los susurros en la noche. ¿Eran amor o simplemente un reflejo de las necesidades ajenas? El viajero continuó, con un tono sereno pero firme. El amor basado en la carencia es como el calor del sol en invierno, reconfortante mientras está presente, pero inevitablemente temporal. Cuando las personas llenan su vacío, cuando la necesidad que te unió a ellas desaparece, el amor también se desvanece. Ella bajó la mirada, sintiendo una mezcla de tristeza y revelación. Entonces, ¿el amor siempre es temporal? El viajero sonrió con compasión. Number no, todo amor es efímero.
pero el amor basado en la carencia sí lo es. Ella cerró los ojos, dejando que esas palabras se hundieran en lo más profundo de su ser. Por primera vez en su vida, entendía por qué había amado y por qué había perdido. Y, más importante aún, entendía que si quería encontrar un amor verdadero, debía comenzar por descubrirse y amarse a sí misma. El viajero siguió su camino, movido por el deseo de entender más sobre el amor. Había visto cómo las personas se enamoraban por necesidad, cómo buscaban en otros lo que sentían que les faltaba. Pero entonces surgió una pregunta en su mente. ¿Existe un amor que no dependa de la carencia, sino de algo más profundo? Fue así como llegó a un pequeño pueblo donde las casas de piedra resistían el paso del tiempo y los árboles centenarios daban sombra a los caminantes. Allí conoció a un anciano que, a pesar de las arrugas en su rostro, tenía una luz en la mirada que el tiempo no había podido apagar. Se decía que había amado a su esposa durante más de 50 años, y aunque ella había partido, hablaba de ella como si aún estuviera presente. Intrigado, el viajero se sentó a su lado en una banca de la plaza y preguntó con sincera curiosidad: «Maestro, ¿cómo lograste amar tanto tiempo a una sola persona?». El anciano no respondió de inmediato. En su rostro apareció una sonrisa apacible, la sonrisa de alguien que ha comprendido algo esencial en la vida. Porque ella era yo, y yo era ella. El viajero frunció el ceño, sin entender completamente lo que quería decir. ¿Cómo es eso posible? El anciano levantó la mirada y señaló un imponente árbol en medio de la plaza. Sus raíces se aferraban a la tierra con firmeza. Su tronco era robusto y sus ramas se extendían hacia el cielo con naturalidad. Mira ese árbol. No persigue al sol, pero crece hacia él sin esfuerzo. Así era nuestro amor. No era un amor de necesidad, sino de reconocimiento. No la amaba porque me faltaba algo, ni ella me amaba porque yo llenaba un vacío en su vida. Nos amábamos porque nos veíamos reflejados el uno en el otro. Éramos parte del mismo cielo, de la misma tierra. No necesitábamos poseernos, solo estar. El viajero contempló el árbol, dejando que la metáfora tomara forma en su mente. Y de pronto, todo tuvo sentido. El amor del anciano no era un amor basado en la falta, ni en el miedo a la soledad. Era un amor que trascendía el tiempo, porque no dependía de circunstancias externas. No había sido una necesidad, sino un reconocimiento mutuo. Ese amor no había desaparecido con la muerte, porque nunca se había basado en lo efímero. El viajero comprendió entonces que el verdadero amor no es el que ata ni el que se aferra, no es el que se busca con ansiedad ni el que exige para subsistir. Es el amor que se sostiene por sí mismo, como el árbol que crece sin pedirle permiso al sol. El viajero dejó que esas palabras se asentaran en su interior. Había visto dos tipos de amor en su travesía: el amor que nace de la carencia, del vacío, de la necesidad de encontrar en el otro algo que falta en uno mismo. El amor que se sustenta en el reconocimiento, en la conexión auténtica entre dos almas que se reflejan mutuamente sin depender una de la otra. Y entonces entendió la diferencia entre un amor que se desvanece y un amor que perdura. Si alguien te ama porque le falta algo, ese amor es frágil, se transforma con el tiempo, desaparece cuando la necesidad cambia o se satisface. Es un amor inestable, una emoción pasajera que se desgasta cuando deja de cumplir su propósito. Pero si alguien te ama porque se ve reflejado en ti, ese amor es inquebrantable. No cambia con las estaciones, ni se desvanece con el paso de los años. No se basa en la dependencia, sino en el reconocimiento de una conexión genuina. No es posesión, es conexión. No es llenar un vacío, es compartir una esencia. El viajero comprendió, entonces, que el amor verdadero no se busca desesperadamente, no se persigue ni se mendiga. El amor real no es un fuego que consume rápidamente y se apaga.
sino una llama que arde con constancia, sin necesidad de ser alimentada con miedo o desesperación. Con esta nueva verdad en su corazón, el viajero se sintió más liviano. Había encontrado la clave del amor que no muere. Después de su largo viaje, el viajero sintió que había encontrado respuestas, pero también nuevas preguntas. Había comprendido la naturaleza de los diferentes tipos de amor, aquel que se desvanece porque nace de la carencia y aquel que perdura porque surge del reconocimiento. Sin embargo, algo dentro de él aún buscaba claridad, así que decidió regresar al lugar donde todo había comenzado, a los pies del árbol donde había encontrado al caminante silencioso. Al llegar, lo vio sentado, sereno como siempre, con los ojos fijos en el horizonte. El viajero se acercó con respeto y se sentó frente a él. «Maestro, ahora lo entiendo. El amor no es lo que siempre creí. Pero, ¿qué debo hacer con este conocimiento?» El caminante lo miró con una sonrisa leve, con la expresión tranquila de quien ya ha visto a muchos encontrar y perderse en el mismo camino. «No persigas el amor. Deja que se revele por sí mismo». El viajero frunció el ceño. «Pero, si no debo buscarlo, ¿cómo sabré si es real? ¿Cómo diferenciar un amor verdadero de uno que se desvanecerá con el tiempo?» El caminante tomó una pequeña piedra y la lanzó al río. Se formaron ondas que se expandieron hasta desaparecer. Si alguien te ama porque le falta algo, se irá cuando ya no lo necesite. Como las ondas en el agua, su amor se expandirá al principio, pero poco a poco se desvanecerá. El viajero observó las ondulaciones disiparse en la superficie. ¿Y el amor que permanece? El caminante tomó otra piedra, pero esta vez la dejó en su mano. Si alguien te ama porque se reconoce en ti, permanecerá, incluso en el silencio. No desaparecerá con el tiempo, porque no nace de la falta, sino de la esencia. El viajero inclinó la cabeza, dejando que la enseñanza se asentara en su mente. Había pasado mucho tiempo buscando el amor en otros, queriendo encontrar en alguien más la clave de su propia felicidad. Pero ahora entendía algo más profundo. El amor no se gana, no se persigue, no se obtiene por insistencia. El amor es un reflejo de lo que ya llevamos dentro. Y en ese instante, el viajero dejó de buscar. Si has entendido esta historia, has descubierto el verdadero secreto del amor. No busques que alguien te ame para sentirte valioso. Si buscas amor desde la carencia, encontrarás relaciones frágiles que se desvanecerán cuando la necesidad desaparezca. Te convertirás en un refugio temporal para aquellos que necesitan llenar un vacío, pero cuando sus vidas cambien, seguirán su camino, y tú quedarás con la ilusión de que su amor nunca fue real. Pero si encuentras plenitud dentro de ti mismo, si dejas de buscar amor como si fuera una pieza faltante en tu vida, entonces el amor llegará sin esfuerzo, no por necesidad, no por dependencia, sino porque tu esencia atraerá a quienes ya se han encontrado a sí mismos. El amor verdadero no es un juego de carencias. El amor verdadero es un reflejo de la luz que ya llevas en tu interior. Imagina poder reprogramar tu mente, liberarte de creencias limitantes y transformar por completo tu entorno. Este libro te ofrece herramientas prácticas y enseñanzas profundas para que aprendas a conectarte con tu esencia más auténtica y a reconocer la verdadera naturaleza de la intimidad. Al comprender cómo cada encuentro y cada intercambio energético influye en tu vida, podrás alcanzar un estado de plenitud y conexión auténtica contigo mismo y con los demás. Tu ser superior te guiará paso a paso para descubrir estrategias de reprogramación mental, cambia patrones de pensamiento negativos y abre paso a una mentalidad positiva y empoderada. Herramientas de autoconocimiento. Aprende a reconocer y proteger tu energía vital, eligiendo con sabiduría las relaciones que realmente nutren tu alma. Secretos de la transformación personal. Descubre cómo cada experiencia íntima y emocional
puede convertirse en una oportunidad para crecer y evolucionar. Esta obra es mucho más que una lectura. Es una experiencia transformadora que te ayudará a alinear tu mente, cuerpo y espíritu. Al integrar estos aprendizajes, te acercarás a esa versión de ti que siempre has anhelado ser, un ser pleno, consciente y en armonía con su entorno. No dejes pasar esta oportunidad única de crecimiento personal. Encuentra el enlace de compra en el primer comentario y sumérgete en este viaje hacia tu ser superior. Es el momento perfecto para invertir en ti y transformar cada aspecto de tu vida. Descubre, crece y conecta con tu verdadera esencia a través de tu ser superior.